María del Pilar, ¿cómo se aprende? ¿Ya se aprendió? Buenas noches. Para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas es un honor ser anfitrión esta noche de la presentación del libro La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Condiciones y Perspectivas del Retorno y o Reubicación y la Reparación Integral de la Población en Vera de Bogotá, Distrito Especial, de la autoría de las doctoras Consuelo Ahumada Beltrán y Telma Angarita Gómez. Quiero mencionar rápidamente los elementos principales de la hoja de vida de las autoras, comenzando por quien no es de esta casa. La autora Telma Cecilia Angarita Gómez es diseñadora industrial de la Universidad Nacional y magíster en estudios latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia de trabajo en programas presidenciales y distritales de atención a población vulnerable, principalmente en los temas habitantes de calle, recuperadores de material reciclable, desplazamiento forzado interno, comunidades indígenas y afrocolombianas y rehabilitación de barrios y planificación comunitaria. Realizó consultoría para la UNICEF en los temas de pobreza y servicios sociales básicos. En la Pontificia Universidad Javeriana estuvo vinculada al Observatorio Andino de Política y al Centro de Estudios sobre Integración de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La profesora Consuelo Ahumada es miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas e integrante de su mesa directiva para el periodo 2017-2019, PhD en Ciencia Política de New York University, con énfasis en estudios latinoamericanos, profesora investigadora en temas de economía política del desarrollo e internacional, organismos internacionales como OMC, OIM, OIT, políticas públicas y sociales, conflictos sociopolíticos en la región andina, relaciones internacionales de América Latina, género y conflicto armado, condiciones laborales, relaciones económicas y comerciales, Estado y políticas públicas, conflicto armado y proceso de paz en Colombia. En la actualidad es profesora titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Externado. Externado. Sí, he pasado por varios. De la Universidad Externado de Colombia. Participante en eventos académicos y o de movimientos sociales y o publicaciones en 34 países de los 5 continentes. Hará los comentarios a este libro nuestro miembro de número, el profesor Darío Fajardo Montaña, quien es oficial de programas de la FAO, Naciones Unidas, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado en Historia de América Latina, Departamento de Historia, Universidad de California, Berkeley, profesor de las Universidades Nacional, Andes, Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Universidad de La Plata en Argentina, director del Centro de Estudios Sociales CES, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, director general del Instituto Masónico de Investigaciones Científicas, investigador del DANE, del CIE, de la Universidad de Antioquia y de FEDesarrollo, coordinador de proyectos pilotos, Plan Nacional de Alimentación y Nutrición del Departamento de Planeación, autor de muchísimas investigaciones y publicaciones sobre historia, región, población, empleo, agricultura, historia, economía, desarrollo rural, descentralización, indigenismo. Entonces le damos la palabra a las autoras, no sé en qué orden piense, comienza la doctora Consuelo. Bueno, buenas noches. Quiero empezar por agradecer a la Academia habernos acogido para presentar el libro y sobre todo a la Junta Directiva. A Darío Fajardo por haber aceptado también hacerle la presentación y el comentario. Bueno, empiezo por señalar el contexto en el cual se desarrolla la investigación que le da la base a este libro.
es el gobierno anterior en Bogotá, el gobierno de la Bogotá Humana, que mostró un interés muy específico, incluso desde el plan de desarrollo, en el tema de las víctimas, así como en el tema del proceso de paz, y por supuesto como parte integrante del proceso de paz que ya venía en gestación. En esto se presentó una coincidencia, digamos, afortunada con el presidente Santos, pese a la diferente concepción política y social y a defender ambos un modelo económico distinto. Pero por un periodo muy importante, que es el que acompaña digamos, el contexto en el cual se desarrolla tanto la aplicación de la ley de víctimas como un poquito más adelante el proceso de paz, es importante que Bogotá se puso en primera plana, las autoridades de Bogotá se pusieron en primera plana para sacar adelante este proyecto. En Bogotá hay una población, o había una población no muy numerosa de emberas que venían del Chocó y de Risaralda, Embera Catíos y Embera Chamí, fundamentalmente desplazados por el conflicto armado. Y se encontraban en muy buena medida marginados en albergues inicialmente, después en casas particulares, inquilinatos inicialmente, después en unos albergues, y a partir realmente la atención empezó antes, pero con el gobierno de Gustavo Petro empezaron a recibir una mayor atención, y ya cuando sale la ley de víctimas y restitución de tierras, es aprobada a mitad en julio del año 2011 y empieza a funcionar en el año 2012, pues Bogotá se compromete a fondo con la aplicación de esta ley. De hecho, hay que señalar que la ley establece que los municipios receptores tiene una responsabilidad muy grande en el retorno y en trabajar procurar las mejores condiciones sociales para las personas que retornan a su lugar de origen. O sea, no era un interés sencillamente mirando de lo nacional, sino era un compromiso real de Bogotá. Frente a esta ley de víctimas, señalemos que el primer intento que hubo de aprobarla en el Congreso fracasó, fue hacia final del gobierno de Álvaro Uribe, y fracasó porque Uribe defendía varios argumentos. El primero es hablar de víctimas implica hablar de conflicto armado, y ustedes saben que él se negó a reconocer la existencia del conflicto armado. Para él el tema de la guerra en Colombia era un producto de la lucha contra el terrorismo internacional y todo lo demás, y no reconocía la existencia misma del conflicto armado. La ley de víctimas desde sus inicios caracteriza la situación de Colombia como producto de un conflicto armado de muy larga duración. El segundo, ya entrando un poco más en detalle, era decir que hablar de víctimas del Estado no era posible, ¿sí? Decía él, si ya se va a hablar de víctimas, las únicas víctimas en este país, que es la posición que fundamentalmente mantienen todavía, son las víctimas de la guerrilla terrorista, como le llamaba él. Entonces para él era imposible aceptar un proyecto como este de la ley de víctimas, que planteara la reparación de las víctimas y la restitución de tierras. Y el tercer argumento es el argumento económico, es decir, un plan a 10 años de reparación de víctimas implicaba muchos costos y era inaceptable, por eso se hundió en el Congreso. Pero cuando se aprobó, pues empezó, y Bogotá, como les señalaba, empezó a asumir sus responsabilidades. Este libro, a propósito, sale con un sello que es el sello de Bogotá Mejor para Todos, pero el tema es que en la actual administración de Peñalosa, que por supuesto redujo notoriamente la atención a las víctimas y dentro de su proyecto también de reducir la inversión pública y social,
la atención a las víctimas y digamos, toda esta oficina de alta consejería para las víctimas y todo eso se redujo a su mínima expresión. El tema es que el libro salió el año pasado, a finales del año pasado, y sale entonces con el sello, pero por supuesto es un libro que recoge en lo fundamental la experiencia que se tuvo en la época de la Bogotá humana. Entonces, bueno, pero ¿cómo se llega a esta ley? Esta ley, que es la 1448, se llega pues a partir de, digamos, no es el producto de la decisión de un gobierno de pronto, sino que tiene múltiples antecedentes. Algunos de estos son los siguientes. El primero es el trabajo importantísimo de la Corte Constitucional. Desde pues, en los años 90 hizo un trabajo a favor de los derechos de los ciudadanos y todo lo demás, los derechos de la salud y en el campo de la salud y demás laborales, pero digamos del año 2000 en adelante su trabajo más destacado tiene que ver con la atención a los desplazados y a las víctimas del conflicto armado. De hecho, las sentencias, una sentencia como la T-025 del año 2003 y los decretos reglamentarios le impusieron al gobierno de turno, a los distintos gobiernos, bueno, realmente fueron dos hasta el año 2000, hasta que se aprueba la ley, realmente es solamente el de Uribe, del 2010 en adelante viene ya el de Samper, pero el control constitucional de la Corte fue muy importante, llamando la atención sobre la situación de los desplazados, la necesidad de dedicarle fondos, más allá del tema del ajuste fiscal, dedicarle fondos a la atención de las víctimas, y también hizo una serie de decretos reglamentarios, ¿sí?, y estableció una comisión de seguimiento de la aplicación de esa sentencia. De hecho, Luis Jorge Garay desempeñó ese papel por mucho tiempo y sacaban informes periódicos mostrando la situación de la población desplazada. Y una cosa muy importante también es que la Corte Constitucional estableció desde esta sentencia como entre las víctimas, los desplazados del conflicto armado, la población afro y la población indígena era desproporcionadamente afectada, teniendo en cuenta su reducido porcentaje en cuanto a la población del país. Es decir, las víctimas están muy representadas, y lo mismo se dice de la población de las mujeres. Por eso llama la atención y pone todo el énfasis en la necesidad de establecer un criterio de enfoque diferencial, y el famoso enfoque de género que causó tanta controversia y sigue causando tanta controversia entre los opositores al plebiscito del año pasado, ¿sí? Pero entonces sí viene de digamos, todo este enfoque que a veces no se entiende en su dimensión, es de la necesidad de ponerle énfasis a los sectores más afectados por el conflicto armado. Esto nos sirve mucho para nuestro trabajo porque estamos hablando de un sector, una población indígena que, como dice la Corte Constitucional, es uno de los pueblos que está a punto de desaparecer. La Corte habla de 32 pueblos indígenas que están en vía de extinción por acción del conflicto armado, y llama a protegerlos. Y bueno, si vemos otra cosa importante del Chocó, el Chocó es uno de los territorios de la guerra, definitivamente. CODES y otras entidades han mostrado cómo el conflicto armado se ha centrado fundamentalmente en el Pacífico, departamentos del Cauca, Nariño y Chocó, en razón de las actividades que ejercen los actores armados, es decir, el tráfico de droga, el tráfico de armas, todo lo que tiene que ver con estar sobre el Pacífico, la lejanía histórica, la escasa presencia histórica del Estado. Si uno mira el Chocó, y una cuestión que llama la atención es la casi nula presencia del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura, con servicios sociales básicos y demás.
Y en el tema de la mujer, nosotros tuvimos oportunidad de, ya esto ya lo contará Telma con un poquito más de precisión, de hacer unas entrevistas y un taller en el Alto Andágueda, y entrevistamos fundamentalmente mujeres que desempeñan un papel muy importante entre la comunidad indígena, y pues a través de ella pudimos captar la magnitud del impacto del conflicto. Hay otro tema importante, y es que la Corte, a partir del decreto 4633 de 2011, que digamos plantea lo que es la reparación y la ley de víctimas para las poblaciones indígenas, habla de la reparación colectiva, y por primera vez introduce el territorio como sujeto de reparación. Esto es muy importante porque es que cuando se habla de reparación y de restitución de tierras, una de las opciones que se planteaba era, bueno, si no se puede allá, porque la zona es muy conflictiva, mandémoslos para otro departamento o para otra región. No, es que el tema del territorio implica que el territorio forma parte de la cultura, forma parte de la historia de estos pueblos, y por eso es tan conflictivo el tema de que no puedan volver a su territorio. Bueno, Rodrigo Primi y María Claudia Zafón, que han venido estudiando el tema de la reparación colectiva, han hablado, han escrito extensamente sobre el tema de bueno, cómo debe ser esa reparación, y de hecho dicen, bueno, pero es que la reparación no es devolverle a la gente lo que se le quitó, porque de todas maneras, si hablamos del Chocó, y la mayoría de las personas despojadas de su tierra en Colombia son personas muy pobres que no podrían sobrevivir en el siglo XXI. Es decir, la reparación no puede ser vuelvan a su territorio y sigan viviendo en la miseria, ¿sí? Sin ninguna posibilidad de trabajar, ni de comer, ni de sobrevivir de su trabajo. Entonces implica una reparación con unas inversiones también, ¿sí? Que él llama la reparación, una inversión social, la deuda que tiene el Estado con estos municipios en donde no ha habido, y con estas regiones donde no ha habido históricamente una inversión pública y social, y por eso se habla de una reparación colectiva y con vocación transformadora. Esto tiene mucha actualidad porque en este momento, como parte integral de los acuerdos de paz, sobre todo del primer punto, el punto de reforma rural integral, se plantea, y el gobierno ha centrado todo en desarrollar los llamados PEDETs, proyectos de desarrollo con enfoque territorial, en donde plantea la participación como un elemento fundamental, y plantea la participación como un elemento fundamental, y se habla de la importancia de que quieren las comunidades. En uno de estos talleres que hicimos, la comunidad nos decía, bueno, nosotros queremos que nos dejen sembrar nuestra propia variedad de maíz, que nos dejen, que nos ayuden a hacer, es decir, una serie de cuestiones muy concretas que hay que escucharlas, porque de alguna manera representa su cultura, pero también las expectativas que tiene. Esas imposiciones no se pueden hacer desde fuera, como sucede la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces cuando se habla de participación. Bueno, entonces en términos generales está el papel de la Corte, que fue muy importante, otras medidas muy importantes, por ejemplo el tema de la consulta previa, que tiene que ver muchísimo con el tema en el Chocó, pero con muchísimas regiones del país. La consulta previa, según los periodistas, algunos periodistas ignorantes, absolutamente empeñados en entregarse a controlar los medios y ponerlos al servicio de estas grandes empresas, insisten en que eso es una locura, que eso, ¿quién se inventó eso? Eso ¿quién salió con eso? No, es el convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por Colombia y fue consagrado mediante la Ley 21 de 1991. Es el reconocimiento de los derechos de las comunidades, en particular las poblaciones indígenas y afrocolombianas, y del carácter pluriétnico y multicultural del país. Es decir, se va a hacer una carretera, se va a desviar un río, como han hecho tantos, se va a extraer un recurso natural, como en el caso del Chocó, el caso que nos ocupa, que es que el resguardo donde los Embera, Catillo, que fue donde nos centramos, está en un 80%, fue concesionado a la Anglo-Gola Chanti para que saque oro de ahí. Sí, es un conflicto que está sin resolverse todavía, pero tiene que ver con eso. Entonces hubo un juez de Quibdó, un juez muy valiente, con el que tuvimos oportunidad de hablar, muy valiente porque estaba ahí en el juzgado sin ninguna protección ni nada,
dijo que la comunidad en Vera estaba por encima de los intereses de la Anglo-Gold Ashanti, que fue la que fue derrotada en Cajamarca, o sea, es la más grande multinacional canadiense que hay de explotación de oro que hay en Colombia. Después un juez regional en Medellín, que esto fue cuando ya íbamos terminando el trabajo, ya hace unos 2 años, ratificó, dijo, tiene razón, primero, y de acuerdo a la ley, primero está la comunidad, no se le consultó si podía salir el oro de ahí o si se podía concesionar a la Anglo-Gold Ashanti. Bueno, el segundo punto importante, el primero tiene que ver con la cuestión legal, institucional y todo lo demás, el segundo tiene que ver con los debates en el Congreso que se dieron, estoy hablando de por qué se aprueba la ley de víctimas y se pone en práctica, se dieron en el Congreso en torno al despojo, al paramilitarismo y a su expresión política. Estos debates jugaron un papel importantísimo en digamos, la captura de un buen sector, un tercio de la clase política, y ahí por supuesto tuvo un papel muy importante Gustavo Petro como senador en la denuncia de esto, y no solo él, sino otros también. El tercer punto que podemos señalar es la importante movilización social de indígenas y comunidades negras en el país, pero también en el contexto latinoamericano, en el contexto regional, que tiene que ver con las movilizaciones también de otras regiones, de la región andina, de Ecuador, de Bolivia, en que los indígenas empiezan digamos, apropiar de un poco de su historia y a pelear por sus derechos. Eso tiene en Colombia también una importancia muy grande. Y bueno, y el hecho de que Colombia ha sido por los últimos 15 años el país con generalmente se dice el segundo país en número de desplazados internos, primero después de Irak, ahora después de Siria. Es decir, el tema de la ley viene de ese momento de controversia fuerte y por supuesto también de que avanza el proceso de paz de La Habana, y por eso el primer punto es la reforma rural integral y contempla el tema de la tierra. Entonces, por eso un punto crucial del acuerdo. Es decir, yo decía en alguna parte del libro, decíamos, bueno, pero es que el proceso de paz va de la mano de la ley de víctimas. Es decir, la aplicación cabal de la ley de víctimas requiere que se consolide el proceso de paz. Y el proceso de paz también, para consolidarse, que es lo que estamos en este momento, para que se pueda implementarse realmente, requiere la restitución y la reparación de las víctimas. Nosotros sabemos, Colombia es el proceso de concentración de la tierra ha sido enorme, a diferencia de los otros países latinoamericanos, en donde de una u otra manera se ha ido democratizando más la propiedad, aunque no al paso que debía darse, pero sí se ha democratizado. En Colombia se ha concentrado cada vez más, después de 52 años de conflicto armado. Es decir, lo que encontramos después de 52 años de conflicto armado es una concentración de la tierra cada vez más alta. En el Chocó, como les señalaba, bueno, están las poblaciones indígenas hacia el centro y el sur, hacia el norte están también las poblaciones negras, que han tenido un conflicto permanente con los grandes cultivadores, en el caso del norte con palma africana, en el caso del sur es más el tema de la minería, y es el abandono histórico de las regiones, como señalábamos. El Alto Andárida no tiene vías, no tiene carreteras, no tiene servicios básicos de salud, hospitales de algún nivel de complejidad, todo está, digamos, en una situación realmente de abandono, y se trata de la región más conflictiva. De hecho, de una vez se firma el acuerdo de paz, esta es una región que sigue, de donde han surgido todos estos nuevos grupos, sí, viejos y nuevos grupos que empiezan o que entran a controlar el país y que continúan generando el desplazamiento en esta zona estratégica que es la zona del Pacífico. Hay múltiples factores que se oponen a la puesta en práctica de la ley, ya lo señalábamos, pero también podríamos extenderlo, son los mismos que se ponen en contra o que atentan contra el desarrollo de la implementación de los acuerdos de paz. El primero, y sin ninguna duda,
son las fuerzas que están detrás del despojo, del narcotráfico, del paramilitarismo, los grandes terratenientes que concentran la tierra, que se ponen funcionarios, que compran la superintendencia de notaría, los notarios, que compran gobernadores, alcaldes, que imponen la institucionalidad. Esto fue clarísimo sobre todo en el gobierno anterior, ¿sí? Es decir, hay un interés en este momento no, pues desde que empieza a aplicarse la ley de víctimas, el tema de los ejércitos antirrestitución de tierras, que se han expresado sobre todo en la zona Caribe y el Pacífico, que han el asesinato de 120, 130 líderes, no solamente por pedir la tierra, sino por ir a meterse en este proceso de restitución de tierras, sino también ahora a partir de la firma de los acuerdos de paz. Segundo, un factor igualmente contradictorio con la aplicación del proceso de paz y de las decisiones, son las políticas económicas del gobierno, el modelo extractivista que se expresa en los dos planes de desarrollo del gobierno de Santos. Por supuesto, el gobierno anterior también desarrolló el modelo extractivista a fondo, la idea de la inversión extranjera como prioridad. Ahora lo podemos ver en el tema de las CIDRES, estas zonas económicas especiales de inversión del sector privado, que están en contravía de la puesta en práctica de los acuerdos. Tercero, las políticas de ajuste fiscal impuestas a rajatabla por el gobierno. Esta es la típica política neoliberal que se impone desde los años 90, pero se hace más aguda en este momento y pues entra en contradicción con la aplicación de los acuerdos de paz, con el desarrollo regional, que es prioritario para las regiones que estaban en conflicto. Es decir, ¿cómo pretender que sea el sector privado con su afán de ganancia el que construya las carreteras terciarias, las vías terciarias? El sector privado construye las grandes vías, las 4G. Eso se dedicó el señor Coscorrón a hacer antes de que renunciara como ministro, lo sigue controlando a través de por interpuesta persona. Es decir, son los grandes negocios, pero lo que requiere el primer punto y los PEDETs es inversión en vías terciarias que no son rentables, sí, pero que son de importancia fundamental para los habitantes de las regiones. La institucionalidad es otro problema, ¿no? La burocracia, los sectores que se oponen, que no entienden el cambio, que siguen manejando o tratando de sabotear los cambios que se están haciendo para sacar adelante tanto el proyecto de víctimas, de la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, como la aplicación de los acuerdos de paz. En el libro estudiamos, ya voy terminando para no extenderme más, la trayectoria de los gobiernos, los últimos 3 gobiernos en Bogotá, antes del último, que por supuesto ya es un corte, los gobiernos de corte social, lo que han llamado los gobiernos de izquierda, y claramente encontramos que hay una inversión pública y social fuerte, sostenida. Por supuesto, esa inversión pública y social tuvo su máxima expresión con el gobierno de Gustavo Petro y la Bogotá Humana. Y encontramos también que, y eso lo señalo y creo que eso me costó que la administración actual, que iba a hacer un lanzamiento del libro, por ahí encontraron que se hablaba de Peñalosa y que se le decía que era neoliberal, lo mismo que el gobierno de Mocos, y decidieron clausurarlo y finalmente nos dieron los libros y nos dijeron repártanlos ustedes, pero no más. Bueno, no podía ser de otra manera. O sea, el incremento de la inversión pública y social ha sido sostenido, y en eso hay datos, incluso datos de sectores que no tienen que ver con la administración, y por eso la atención a las víctimas fue progresivo. Bueno, datos locales, comunidades múltiples, consejos regionales. Nosotros nos metimos en toda una actividad, bueno, ya lo contará ahora Telma, el proceso del retorno, el acompañamiento, reuniones en Bogotá, participación en reuniones con representantes de la comunidad en los albergues, viajes a los municipios, los consejos regionales de paz, tanto en Bogotá como en las capitales y los departamentos, con el objeto de, digamos, conocer de primera mano cómo se daban estas contradicciones que efectivamente
normalmente se dan. Cada reunión hay contradicciones, pero por lo menos esto se planteaba, esto por supuesto ya no se da. Bueno, y como les señalaba, de la experiencia en el Alto Andague, me parece muy importante destacar, sobre todo el taller que se realizó, cómo percibir la situación en términos económicos, sociales, cómo lograr la inversión en este momento en que por todo el país se están discutiendo la asesoría, la promoción de los PEDs, cómo impedir que eso vuelva una cuestión burocrática y que sea más de lo mismo, es decir, cómo tener en cuenta a las comunidades para que participen abiertamente en todo esto. Bueno, ya termino, quiero agradecer a Gustavo Ramírez, director del Archivo Histórico en el gobierno de la administración de Petro, que facilitó todo este trabajo. El Archivo Histórico de Bogotá y la Universidad Distrital fueron decisivas en este trabajo, y por supuesto a Gloria Mercedes Vargas Tisnes, la actual directora del Archivo Histórico del gobierno de Peñalosa. Ella se comprometió con el libro, con el lanzamiento y todo, hasta que llegó la orden de arriba. Y por supuesto entre los colaboradores estuvimos nosotros, por supuesto, pero también estuvo Diane Rodríguez, una muchacha que vive ella vive en Quibdó, ¿no? Trabaja mucho, es académica también, pero trabaja con las comunidades, y es responsable también de buena parte de las fotos que salieron sin pie de foto. Y bueno, básicamente es eso. Profesora Telma Cecilia Angarita. Gracias. Buenas noches. ¿Me presta la presentación, por favor? Voy a referirme principalmente a todo el proceso que tuvimos la oportunidad de acompañar de retorno de las comunidades Sembera, Catío y Chamí, que se encontraban en la ciudad de Bogotá durante la administración anterior, de la de Gustavo Petro. Continuando con el reconocimiento que acaba de hacer la doctora Consuelo, las fotos que van a ver en la presentación las tomó la compañera investigadora Diane Rodríguez, allá en la región, y en Bogotá durante las marchas de protesta que hicieron las comunidades para ser escuchadas y atendidas por las instituciones. Como refirió Consuelo, el departamento del Chocó es un departamento que tiene poco más de 400.000 habitantes, de los cuales el 78% vive en la pobreza y el 31%, casi el 32% en condiciones de indigencia, con un elevadísimo índice de necesidades básicas insatisfechas. De estos, aproximadamente 35.000 son poblaciones indígenas de 8 etnias diferentes, el 87% son afrodescendientes y el 5% son lo que se denomina colonos, o sea, blancos y mestizos. Colombia es hoy, y frente a las cifras que acaba de presentar Consuelo, es hoy el país que registra el mayor número de desplazados internos del mundo. Cuando realizamos el estudio, se acopiaron las cifras con las que contaba ACNUR de 2013, cuando Siria era el país que tenía más número de desplazados, con 6 millones frente a 5.300.000 que tenía Colombia. Esa cifra se incrementó dramáticamente y hoy Colombia ocupa el deshonroso número 1, con 6.646.000 víctimas frente a 6.300.000 que tiene Siria. Estas cifras fueron tomadas ayer de la página oficial de la Unidad de Víctimas, y son las que ellos tienen registrados oficialmente. Según ACNUR, este año, solo entre mayo y junio se han presentado 7.000 nuevas víctimas, nuevos desplazados del conflicto,
y de ellos se verifica la dramática cifra de que la mayoría son afrodescendientes con más de 3.000 y población indígena con 2.955. Se han presentado también, solo en lo corrido del año, 42 desplazamientos masivos. La región pacífica sigue siendo la más afectada y dentro de esta, por supuesto, el departamento del Chocó. El contexto en el que realizamos el trabajo de campo y la investigación ya acaba de ser referido, la importancia de la ley de víctimas, el contexto favorable en Bogotá con la administración de Bogotá Humana y el significado tan importante que adquiere en ese contexto la población embera. ¿Por qué se considera que la población, que la población embera es un caso emblemático? Primero, refirámonos un poco a la situación que vivían en la región y que causó su desplazamiento. Estamos refiriéndonos fundamentalmente a las poblaciones Catío y Chamí, de los municipios de Pueblo Rico y Mistrato en Risaralda y de la zona del Alto Andágueda en Chocó. Es, como refirió Consuelo, una zona de enormes riquezas, hace parte de la frontera entre Chocó y Risaralda, es una zona de transición entre el Chocó biogeográfico y el eje cafetero, entonces es una zona de enorme riqueza. Como ha sido histórico, la lista es larga de necesidades y de condiciones sociales adversas, tan larga la lista como los requerimientos que formularon las comunidades para su atención cuando se suscribieron los acuerdos en Bogotá. Entre ellos están la desnutrición y falta de seguridad alimentaria, el enfrentamiento de grupos armados que ha ocasionado el aislamiento y bloqueo, es uno de los temas más críticos que enfrentan las comunidades porque quedan encerrados en sus propias comunidades sin poder realizar actividades productivas que les permitan proveer medios para su subsistencia. Hay además reclutamiento forzado y prostitución de menores de edad de la comunidad, además de que se suman problemas endémicos como la precaria infraestructura en educación y salud y una desatención que ha habido siempre por parte del Estado de los usos y costumbres de las comunidades. A pesar de los llamados reiterados, no se ha logrado que en los temas de educación y de salud se tengan en cuenta los usos y costumbres para aplicarlos a los programas y proyectos que se implementan en la región. Un tema que preocupa mucho a las comunidades, no solo en las zonas de origen, sino que afrontaron en Bogotá y que forzaron un poco a su retorno, es la condición de los jóvenes que ahora presentan un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas y de otros problemas sociales. El contexto histórico que ha marcado a esas comunidades como a otras del país está marcado por la presencia de la Iglesia y su influencia que ha puesto en algunos casos en riesgo de muerte a su cultura y la presencia de riquezas, especialmente minas y otros recursos naturales. Pero algo que marcó mucho lo que podríamos denominar el punto de quiebre de estas comunidades fue que un indígena encontró en 1975 una mina de oro. Esto desencadenó problemas con colonos, con autoridades municipales, pero también enfrentamientos dentro de los mismos grupos étnicos y de las comunidades. Como mencionó Consuelo, un acápite aparte es la situación de la mujer en la comunidad embera. Las mujeres han sido tradicionalmente quienes transmiten los conocimientos, tienen un lugar muy importante entre los chamí y los catíos, como autoridades tradicionales, parteras, yerbateras, aunque no ocupan lugares en los espacios de decisión, pero son unas figuras culturalmente muy importantes para la comunidad. Desafortunadamente se evidenció en la región y aquí con los grupos desplazados en Bogotá se presenta también un alto grado de vulneración a las mujeres, además del alto grado de analfabetismo, hay maltrato intrafamiliar, abuso sexual,
poca participación en los espacios de decisión, y cuando la compañera Diana Rodríguez se vinculó, venía realizando con las comunidades del Alto Andágueda acompañamiento de una labor muy importante, y es la de tratar de erradicar una práctica que todavía se realiza en esas comunidades, que es la ablación o mutilación genital femenina. Entonces, también es muy importante entender que con pleno con el esfuerzo que han hecho las entidades por respetar sus usos y costumbres, también es muy difícil no intervenir frente a situaciones que claramente son vulneraciones de los derechos humanos, aunque hagan parte de las tradiciones de las comunidades. Entonces, digamos que también ahí es muy importante entender esas circunstancias. El proceso de retorno en Vera, desde el momento en que se establece el acuerdo, se convirtió en un compromiso distrital y en lo que las instituciones y las autoridades denominaron un caso emblemático. ¿Por qué es emblemático? Primero, por el acopio de esfuerzos institucionales para llevar a cabo el proceso, tanto la Nación como el Distrito, en el marco del recientemente creado por la Ley 1448, Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado SNARIF, que integra 36 entidades del orden nacional y cuya estructura se replica en los órdenes regional y municipal. Realmente hicieron un ejercicio muy importante y casi que un piloto con este tema del retorno en Vera, porque estaba recientemente aprobada la ley y hasta ahora se estaba implementando el sistema. Es emblemático también porque se llevan a cabo en medio del conflicto. Generalmente los procesos de retorno se dan después de que los conflictos han terminado y se dan todas las condiciones para que las comunidades puedan retornar. También por la grave crisis humanitaria que esta población estaba afrontando en Bogotá. Como mencionó Consuelo, aunque no eran y no son la población que lleva más tiempo en Bogotá ni la más numerosa, la crisis humanitaria que se evidenció, entre otras cosas, en la práctica de la mendicidad, hizo que ellos mismos buscaran la ayuda del Estado y que se hiciera prioritaria su atención. Pero también se puede hablar de que es un caso emblemático porque los procesos de retorno son escasos y difíciles de llevar a cabo. En el mundo, menos del 0,5% de los desplazados han podido retornar. ACNUR hablaba de una cifra cercana a los 41 millones de personas, de los cuales apenas un poco más de 200.000 han logrado procesos de retorno. En Colombia esta cifra no llega sino al 0,03%. Que es impresionantemente bajita. ¿Por qué son difíciles y muy escasos los procesos de retorno? Primero, por la persistencia de situaciones de conflicto y otras formas de violencia en zonas expulsoras. En segundo lugar, porque no solo las guerras y los conflictos, sino las condiciones estructurales, como en el caso del Chocó y de otras zonas en el mundo, son críticas. Las hambrunas, la falta de servicios sociales básicos hacen que no sean viables el retorno y de hecho producen desplazamientos. El mantenimiento de condiciones estructurales precarias, como el hambre que ya mencioné, y finalmente son difíciles los retornos por el prolongado tiempo de desplazamiento de algunas comunidades. Algunas poblaciones llevan tanto tiempo desplazadas, refugiadas en otro sitio, que el retorno representaría para ellos un nuevo desplazamiento, un nuevo desarraigo. De hecho, en muchos de los casos las comunidades o las poblaciones que retornarían no son las que salieron del lugar, son los hijos o nietos de estas poblaciones. Perdieron la cultura, la lengua y pues por supuesto no conocen el territorio, entonces para ellos sería un lugar extraño el sitio de retorno. Por eso es que se dan muy escasamente estos procesos. En el momento en que nosotros abordamos la investigación, se realizaba con las comunidades en Vera que estaban viviendo en Bogotá 3 procesos de retorno. Ya habían retornado 139 familias a la zona de Risaralda,
al resguardo Jitodo Cabú, en Vera Chamí. Con ella se estaba realizando por parte de la unidad de víctimas el proceso de estabilización. Ese proceso de estabilización incluye acompañamiento, adecuación de infraestructuras en la zona, dotación de servicios básicos y construcción de vivienda o adecuación de vivienda. Se estaba comenzando apenas el proceso de concertación para el retorno de 285 personas cativo al Chocó, a la zona del Alto Andágueda, que se produjo finalmente en diciembre de 2013. Y la reubicación de cativos y chamís de Risaralda, que son aproximadamente 100 personas. Esta cifra ha variado mucho porque han seguido presentándose durante todo el proceso de concertación y de retorno, y después de que se dio el último de los retornos, nuevos desplazamientos desde la región y dentro de la región. Es importante señalar que también se dan muchos desplazamientos dentro de las mismas zonas de conflicto. Para que pueda llevarse a cabo un proceso de retorno deben cumplirse 3 condiciones: voluntariedad, seguridad y dignidad. La voluntariedad es que las comunidades de manera expresa en diferentes espacios de concertación manifiesten su deseo de retornar. Lo deseable es que este deseo se dé cuando las condiciones en el territorio sean propicias, pero en el caso de los Embera se dio porque la situación que vivían en Bogotá era muy crítica. Entonces, como dice la pancarta que tienen en la foto, estaban cansados de la ciudad, porque además estaban atravesando situaciones muy críticas de hambre y de mendicidad. La segunda condición es que haya seguridad en la zona. El Estado toma la condición de seguridad como que no haya presencia de enfrentamientos o de actores armados. Cuando ellos verifican que la zona es segura porque no hay enfrentamientos, dan un concepto con el cual se da viabilidad al proceso de retorno. Las comunidades indígenas contradicen este concepto de seguridad, dicen que para ellos el concepto de seguridad debe ser integral y debe ir más allá que la sola presencia de actores armados con los que además han convivido muchos años. Para ellos es más inseguro y representa más riesgo para su vida el hambre, la falta de oportunidades productivas y dicen que tienen más riesgo de morir de hambre que a causa del conflicto. Por eso solicitan el fortalecimiento de su gobierno propio y el acompañamiento y formación de su guardia indígena. El proceso de retorno empieza formalmente con la suscripción de un acuerdo entre la Nación y el Distrito el 11 de julio de 2012. Es el día en que los indígenas terminan la toma pacífica que habían hecho frente a la unidad de víctimas, y ellos se habían también asentado en otras partes de Bogotá, en el Parque del Renacimiento, habían hecho unas carpas, habían hecho algunas tomas pacíficas, y como respuesta a esa presión finalmente se suscribe el acuerdo. La coordinación intersectorial incluye planes de acción para el retorno y la reubicación, planes de acción sectoriales en los que cada entidad dice qué acciones va a hacer y cuántos recursos va a poner: educación, salud, infraestructura e inclusive defensa y seguridad. Y se establece una matriz de compromiso que incluye también los compromisos de la comunidad. Para que se dé el proceso de retorno, el compromiso no solo debe ser en una vía, inversiones y acciones por parte del Estado, sino también por parte de las comunidades a través de sus líderes, tanto en Bogotá como en el resguardo. Hay una frase en las comunidades que dice que líderes no son autoridad, y aunque algunas personas acompañaron y lideraron el proceso de sus comunidades aquí en Bogotá, no pueden tomar decisiones que no sean avaladas por la autoridad en su territorio. Es decir, los líderes son voceros acá frente a los espacios de concertación, pero son las autoridades del territorio quienes toman la decisión y avalan los acuerdos que se hacen en los espacios en Bogotá, o en otras zonas, Medellín, Pereira, o en los sitios donde estén las comunidades desplazadas. El distrito, ¿cómo acompaña esas acciones para el retorno? Además de la atención
que como municipio receptor le corresponde en la ciudad de Bogotá con los albergues que junto con la unidad de víctimas se financiaron. El distrito, gracias a que el acuerdo de manera excepcional, además sentando un precedente, aprobó que el Consejo aprobó que el distrito realizara inversiones por fuera del territorio. Eso le permitió concurrir con subsidios para vivienda en las zonas de retorno y con el componente productivo, con capacitación en la ciudad de Bogotá y luego con acompañamiento y con insumos y herramientas en el territorio. ¿Qué avances se han presentado? Esta información además está actualizada. El primer principal avance es que se llevó a cabo el retorno, a pesar de las dificultades, los retrasos, no solo por el tema de coordinación entre las entidades, sino también porque los líderes en Bogotá no se ponían de acuerdo con las autoridades en el territorio, porque entre las comunidades en Vera y Chamí hay muchas diferencias, son dos etnias distintas. Entonces, de hecho, hubo necesidad en Bogotá de contratar 2 albergues separados para cada uno de ellos. Entonces, esas dificultades de concertación retrasaron la toma de decisiones para el retorno. Es importante señalar que a partir de la suscripción de los acuerdos, pero también de mandatos de la Corte Constitucional y de llamados de los entes de control, tanto la Unidad de Víctimas como la Alta Consejería para Bogotá han realizado acciones puntuales para responder y para mejorar la capacidad institucional para atender a la población de manera oportuna en la ciudad. Bueno, las fallas que ha habido durante el proceso, la principal es que hubo una incorrecta e inadecuada caracterización de las víctimas en el territorio, lo que dificulta su atención diferencial. Las instituciones desde el comienzo dieron atención homogénea a las 2 etnias que son completamente distintas, lo que generó los conflictos que refería. Una falla muy grave es que las comunidades receptoras no participaron en la elaboración de los planes de retorno. Los líderes sí, pero las autoridades no fueron informadas. Entonces un día llegaron las personas retornadas y muchos no estaban ni siquiera enterados de que tenían que darle albergue en sus casas a esas personas. Se hizo necesario un acompañamiento en el territorio y es muy importante también señalar que en eso las instituciones y digamos quienes deben dar aval para la financiación entendieron la situación y no solo se ha dado financiación y entrega de insumos, de alimentos y de acompañamiento a las familias que retornaron, sino a las familias receptoras, entendiendo la situación crítica que se vive en la zona. Entonces, las familias receptoras recibieron también mercados y han recibido ayuda por parte del Estado en el proceso de retorno. Las dificultades que ya mencioné en el tema de coordinación interinstitucional. Otro aspecto que es muy importante señalar es que algunos de los programas que hacen parte de la oferta institucional incorporada al plan de retorno y reubicación carecen del enfoque étnico y los mismos no se ajustan al marco jurídico y derecho de los pueblos indígenas. Entonces, como siempre, las necesidades de la población se enfrentan a la rigidez de la oferta institucional. Es el caso, por ejemplo, del SENA. El SENA, dentro de su oferta, entonces tiene autoconstrucción, tiene costura, y tiene la misma oferta que para todas las poblaciones en el país y especialmente en las zonas urbanas, y esa oferta no les sirve como solución para lograr emprendimientos y opciones productivas y de generación de ingresos a esas poblaciones. Entonces, nuevamente, falta el enfoque diferencial en la oferta institucional. Y un problema que además está un poco también derivado y que quedó consignado en la ley de víctimas, es que aunque se hizo la advertencia, la Corte Constitucional la hizo y las entidades de control, los recursos para atender a la población desplazada siguen saliendo de la bolsa de recursos con que se atiende a la población pobre.
Entonces, aunque aquí son priorizados, cuando llegan a los municipios pasan a hacer la fila. Y los recursos siempre son insuficientes, especialmente en esas regiones que no cuentan con la capacidad fiscal ni administrativa para atender a la población. Entonces, como es obligación poner la contrapartida y acompañar el proceso, allí se frenan generalmente las inversiones y los avances en las acciones. Entonces puede decirse que además del cumplimiento de formalidades es muy poco lo que se ha avanzado. Se verifica, por ejemplo, que el programa de vivienda no se ha podido llevar a cabo, entre otras cosas, porque por todos los trámites que exige el INCODER y que son iguales para todos. Las entidades han hecho un llamado en su último informe, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, para que de alguna forma se destraben todos esos requisitos que hay y haya como una liberación de recursos y se relajen un poco los requisitos para que se pueda hacer la inversión en el tema de vivienda en la zona. Hay persistencia de acciones armadas en la zona y nuevos fenómenos de desplazamiento, como se mencionó. Las condiciones humanitarias siguen siendo precarias, tanto de las familias retornadas como las que los recibieron. Y hay fallas, como mencioné, el componente productivo porque no se ajusta a las necesidades de la comunidad. Pero también sigue habiendo muchas fallas en la claridad de las funciones, de los modos y de los tiempos de las instituciones. Entonces, aunque se creó el sistema de atención a la población, aún no saben las instituciones cuál es su papel y cómo concurrir en las acciones para atención a la población desplazada. También afecta el retorno, pero no solo de la población específica que estudiamos, sino en general, y es también una alerta de los entes de control, la insuficiente asignación presupuestal frente a la dimensión del problema. Las dificultades de coordinación nación-territorio, pero también el incumplimiento por parte de las comunidades indígenas. Ellos adquirieron unos compromisos y no los están cumpliendo. Entonces no asisten a las capacitaciones, no van a las reuniones, no hacen presencia cuando están los funcionarios. De hecho, cuentan los funcionarios que, por ejemplo, les están cobrando el alojamiento en la zona. Entonces las comunidades a los funcionarios que se están quedando allá les cobran alojamiento, duplicaron el precio del cargue que cobran por subir los insumos en las mulas. Digamos, también las comunidades han venido presentando trabas y después de que se llegó a unos acuerdos, ellos mismos han dicho que no les sirve, que no les gusta, que hay que revisar esos acuerdos, pero entonces eso también frena las inversiones que ya están programadas y las acciones, que aunque imperfectas ayudarían mucho en las condiciones del territorio, a mejorar las condiciones del territorio. La situación actual en la región, la Defensoría del Pueblo informó, y así se dice, aunque suene reiterativo, ellos se manifiestan a través de informes de situación, informó en un informe de situación y a través de diferentes medios de comunicación que se han presentado en el Chocó más de 1.200 nuevas personas desplazadas. Hay más de 800 familias en situación de confinamiento, es decir, que no pueden movilizarse por el territorio, y se han venido presentando amenazas a los líderes a causa de la presencia de grupos armados ilegales como las autodefensas gaitanistas y el ELN, pero también hay presencia de actores que representan intereses privados y que están detrás de la aprobación de los títulos, de aprobación de títulos mineros para explotar recursos en la zona. El juez de Chocó, al que se referencia Consuelo, logró poner una medida cautelar y proteger a los territorios, pero además se ha logrado frenar las licencias que había para intervenir en la zona. Entonces esas presiones también por parte de los intereses privados vienen presentándose. La situación en Bogotá también es importante referirla. En Bogotá se encuentran, según cifras de 2016, más de 300.000 personas víctimas, y la ciudad sigue siendo, por supuesto, el mayor receptor de población desplazada. A esto se suma que
se viene presentándose lo que se puede denominar conflicto armado urbano por la presencia de grupos en la ciudad, lo que ha generado un fenómeno nuevo de desplazamiento intraurbano. Entonces, personas que llegaron a Ciudad Bolívar, a Usme o a San Cristóbal, ahora han tenido que moverse a Sumapaz o a Suba, a otras localidades, por la presencia de estos actores, entre ellos las Águilas Negras. La situación actual del país para los desplazados sigue siendo crítica. La Corte Constitucional, ante la solicitud del gobierno de levantar la medida, la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, dijo que no. Dijo que persiste el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, que fue declarado hace 13 años mediante la sentencia T025, como consecuencia de la vulneración grave, masiva y sistemática de los derechos de la población desplazada. Hay nuevas amenazas de actores armados, hay nuevos desplazamientos hacia Bogotá y otras zonas, y por ello, tanto a nivel nacional como los organismos internacionales como ACNUR, en su informe más reciente también advierten que uno de los retos del gobierno para la consolidación del posconflicto es ocupar no solo militarmente, sino con sus instituciones las zonas que por años estuvieron bajo el dominio de las FARC y que ahora empiezan a ser territorios en disputa de otros actores armados. Finalmente, quiero hacer una reflexión acerca de cómo se vio en el informe. Nosotros concluimos que las instituciones no solo fallan en el cumplimiento de sus propósitos, sino en la definición de los mismos. En relación con la comunidad en Vera hemos visto que detrás de sus políticas hay un tufillo de inequidad que no reconoce completamente a estas personas como ciudadanos. En verdad es una mirada que no los reconoce como iguales. No esperamos que sus expectativas sean iguales que las nuestras, casi consideramos una traición a sus raíces y a su cultura, que tengan expectativas o aspiraciones educativas o económicas, cuando lo deseable a los ojos de las instituciones es que se conformen con ayudas y actividades de subsistencia. No esperamos que vivan, sino que sobrevivan. Esa parece ser la mirada que se ve en las decisiones y en las acciones de las instituciones. Las normas, las instituciones y sus funcionarios procuran proteger a los indígenas como se protege a las especies exóticas, a las tortugas, a los monos, a la bellísima y casi extinta rana de cristal, entre muchas otras. Los indígenas son vistos como parte de ese paisaje salvaje, ancestral, y el propósito pareciera ser que permanezcan así. Cuando la violencia los arroja de manera precipitada a las ciudades, ellos que eran dueños de sus vidas y de sus días, que a diferencia de nosotros conviven como conviven en su hábitat sin arrasar y sin destruir, pierden el vínculo con su hogar y su cultura y quedan realmente incrustados en las urbes en calidad de mendigos. Las instituciones, siempre de manera bien intencionada, para atenderlos a ellos y a otras poblaciones vulnerables, han establecido los mínimos, que más bien debieran llamarse los precarios. Y las soluciones ofrecidas son siempre insuficientes e inadecuadas, como advierten pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional y de otros entes del Estado. Esto no es nuevo realmente, se ha dicho cientos de veces en estudios, en informes, en análisis y en columnas de opinión. Aquí solo queda registrado una vez más. Las frases se repiten porque la situación es una situación repetida, contada una y otra vez, una realidad inmutable, inmune a las buenas intenciones, a los propósitos de cambio y a las acciones realizadas, tan repetidas y repetitivas, frente a un mal que adquiere resistencia, que son ineficaces. Un estudio reciente, elaborado por 2 investigadores de la Universidad de los Andes para la misión de pobreza de Planeación Nacional, advertía que la población colombiana víctima de desplazamiento forzado por la violencia está siendo empujada a una pobreza crónica que va a ser difícil de superar. De hecho, hoy en día buena parte de los hogares colombianos afectados por este flagelo viven en condiciones tan críticas que en la mayoría de los casos, al compararlas, son peores que las que caracterizan la indigencia.
El proceso de paz y la implementación de sus acuerdos, en los cuales las comunidades indígenas deben tener amplia participación, es una oportunidad única para lograr la reconciliación del pueblo colombiano a través de medidas verdaderas, concretas y eficaces de restitución y reparación transformadora que integren a las comunidades a las oportunidades del desarrollo con autodeterminación, como iguales. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto 4633, específico para estas comunidades, aunque no exentos de vacíos, constituyen un importante avance en el reconocimiento de las víctimas y una hoja de ruta para la restitución de sus derechos. Muchas gracias. La presentación y la discusión, damos la palabra al doctor Darío Fajardo Montaño. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Realmente el trabajo de las profesoras Consuelo y Telma desborda por la inmensa pertinencia que tiene en este momento. Y yo digo que su pertinencia es inmensa frente a las condiciones de crisis institucional que está viviendo el país, que nos tienen que hacer pensar mucho, y por otra parte, por lo que avanza, lo nuevo que está surgiendo en términos de políticas públicas, porque yo diría que hay como tres grandes ejes de análisis de este formidable trabajo. El primero es precisamente el de las políticas públicas, y yo veo que están enfrentados aquí dos bloques de políticas públicas. Por una parte, la ley de víctimas, la 1448, y otra serie de instrumentos que han surgido para atender a la población desplazada. Es una expresión de política pública. Y por otro lado, lo que está surgiendo del acuerdo, porque del acuerdo está surgiendo una serie de elementos de políticas públicas que se han tratado de invisibilizar, pero están surgiendo. Y yo quisiera hacer mucho énfasis en esto, porque cuando yo hablo de la pertinencia, quiero resaltar el proceso que estamos viviendo, un proceso que a través de los medios, de los pronunciamientos de los representantes del Estado, el sector privado, en muchos casos, se trata de invisibilizar. Hay terror ante el surgimiento de una nueva perspectiva política, hay terror. Entonces me parece que el primer punto para detenerse es este de la confrontación de políticas públicas. Las autoras señalan algo que conocemos, que son los muy limitados alcances en el cumplimiento de los propósitos de la ley de víctimas y de la política hacia las víctimas. Las cifras que presentó Luis Jorge Garay en los distintos informes de seguimiento de la política son aterradoras. Es decir, cuando se habla de 6 millones de hectáreas que fueron usurpadas y estamos hablando de 30.000 hectáreas restituidas, pues eso nos da una dimensión. Es decir, no es un problema de que no llegaron a tiempo los papeles o que no se firmó una orden de pago. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Claramente, yo creo que ellas lo identifican de una manera muy precisa, es lo que compone esa política pública, en términos de los recursos, qué tipo de recursos son los que se asignan. Yo creo que ustedes lo develan con muchísima claridad. ¿Qué tipo de recursos? ¿Cuál es la fuente de los recursos con los que se pretende atender a esta población? Son recursos de carácter marginal. Pero además, sobre ellos pesa la regla fiscal, que ustedes la identifican. No hay plata, simplemente no hay recursos para eso. Así se identifican unas mínimas disponibilidades de carácter marginal, pero la regla fiscal es inviolable. Para este caso, si fuera para otro tipo de emergencia, para rescatar reficares, etcétera, etcétera, para eso había recursos. Se inventa una reforma fiscal, en fin, es decir, ese no es el problema, pero pesa mucho y tiene un peso constitucional. Entonces eso nos lleva a un análisis, me parece a mí, que
que yo los invito a que reflexionen profundizando lo que ya las autoras han planteado. Con estas normas para la atención de la población desplazada, simplemente se está cumpliendo un papel de legitimación del Estado. Recuerdo muy bien cuando sale la ley, la 1448, el país acaba de salir de esa situación bastante complicada, que fue el intento de la segunda reelección del presidente Uribe, un rechazo profundo, y aparece el gobierno del presidente Santos como un elemento de renovación, un elemento de relegitimación del statu quo. Fue clarísimo. Yo tuve la oportunidad de participar en el encuentro que se hizo en agosto precisamente del año 2010 de las zonas de reserva campesina, donde el presidente emitió una señal de pacificación, emitió una señal de paz. Vamos a hacer las paces con el país agrario, con el país que hemos perseguido, vamos a hacer las paces. Y uno de los elementos fundamentales de esta paz era decirle sí a las zonas de reserva campesina que habían sido fustigadas, perseguidas de la manera más impresionante durante los dos gobiernos del presidente Uribe. Entonces Santos dice no, vamos a poner en marcha la ley de víctimas y vamos a poner en marcha la figura de las reservas campesinas, que tiene una historia compleja, muy interesante, y que logró llegar al Acuerdo de La Habana. Pero es eso, para mí la ley de víctimas no es otra cosa que un intento frustrado, como lo señalan las autoras, de relegitimación, porque esto no se logró legitimar, y las cifras que tenemos sobre tierras están muy claras en ese sentido. Lo mismo el tema de la regla fiscal, etcétera. Eso en cuanto al bloque de las políticas públicas. Enseguida pues haré referencia, ya mencioné algo del acuerdo y lo que implica el acuerdo, en particular el punto de la reforma rural integral para este tipo de poblaciones. Es decir, yo quiero que mantengamos la perspectiva del puente entre las circunstancias en las que está la población desterrada, desplazada, y lo que significa el punto 1 del acuerdo, reforma rural integral, porque allí precisamente está la figura que ustedes destacan de los planes de desarrollo, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esto es muy novedoso, hay que ponerle mucha atención por lo que está pasando en el país. Segundo punto que yo destaco en este trabajo es la recuperación de lo que son las comunidades y sus territorios. Es decir, hay un esfuerzo, hay un trabajo de campo muy valioso en un periodo corto, pero hay un trabajo de campo muy profesional, muy valioso, apoyado en un registro fotográfico precioso, las entrevistas, es decir, hay un trabajo muy interesante, pero es un trabajo que se mueve en dos ejes. Por una parte, las comunidades que vinieron a Bogotá o que han ido a Medellín, a Armenia, Pereira, etcétera, pero hay otro fragmento de la comunidad muy importante, que como lo destaca Telma, es el que legitima a la comunidad. Es decir, vienen representantes a las ciudades, negocian con el gobierno, pero la legitimación está en el territorio, y esto es importantísimo, la legitimación está en el territorio. En ese aspecto, también quisiera destacar algo que tanto Consuelo como Telma destacaron, y el libro lo presenta muy bien, inclusive gráficamente, la mujer. No estoy haciendo demagogia porque no voy a conseguir voto entre las damas, pero me parece que esta reivindicación de la mujer es formidable, porque tiene el papel que ha cumplido la mujer dentro de otro tipo de comunidades desplazadas, comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes. ¿Qué es la mujer en las comunidades afrodescendientes que han llegado a las ciudades? El pivote, el eje de esas comunidades, la que mantiene unida a esa familia fragmentada, desbaratada, la que vela por recuperar. Conocí a una mujer que estuvo haciendo un trabajo impresionante porque ella tuvo un título de una mina de finales del siglo XIX y esa mujer se dedicó a rescatar ese título de esa mina y a decirle a sus hijos y a sus nietos, mire, nosotros tenemos esto en Barbacoas, vamos a volver por esto. Es decir, la mujer como un eje, un pivote histórico y con futuro. Entonces me parece que eso es otro elemento fundamental, la recuperación del papel de la mujer en Vera, porque es brutal. Y ustedes las ven,
con sus artesanías, con sus chaquiras, pero también, óiganme, las ven en las marchas, con un orgullo estas mujeres, chiquiticas, con sus vestidos raros que llaman la atención, sus colores, la factura de esos vestidos, y su garrote. Allí va la Guardia Indígena, allí va, despacito, despacito. Entonces ese componente del trabajo me parece que es muy interesante, que el trabajo lo rescata, está allí presente. Y el último eje de análisis es precisamente el de la perspectiva de la recuperación. Me parece que ese aporte que hizo el grupo de justicia transicional en la Universidad de los Andes, de la doctora Zafón, de UPRINMI, en el sentido de plantear el carácter transformador de esta situación, porque eso engancha directamente con ese punto que yo ya les había señalado a ustedes, que es el conjunto de normas que van abriéndose paso dentro de la implementación del acuerdo de paz. Yo les llamo mucho la atención a ustedes porque nosotros estamos en un medio urbano que no se da por enterado de lo que está pasando en el país. Un medio que fue sacudido por el proceso de Buenaventura. Yo creo que ya muchos de ustedes ni se acuerdan lo que pasó en Buenaventura, allá sí se acuerdan, están en eso. Lo que está pasando en los municipios mineros del Bajo Cauca, está pasando, ahí va, no lo vemos porque los medios no lo ocultan, lo invisibilizan, pero ahí van esos procesos, Buenaventura, el Chocó, el Bajo Cauca minero, ahí van, y nosotros no lo percibimos, pero ese es el país que está transformándose. Me da una alegría inmensa y por eso insisto en la pertinencia, porque esta es una luz que se nos pone delante de nosotros los urbanos, que somos como tan restrictivos en la mirada hacia el resto del país, pero ese país ahí va. Están pasando cosas derivadas precisamente de los acuerdos y precisamente me gusta traer a colación esa expresión del carácter transformador, porque cuando se redacta el acuerdo de paz se dice con insistencia el papel transformador de la implementación de los acuerdos. Ojo con esto, no soy la mano bíblica que escribe por allá en la muralla de Nabucodonosor, no, es que estamos viendo cosas muy profundas, es decir, eso se está dando a un nivel telúrico, poco a poco, está avanzando y se está expresando en distintas formas. Entonces me parece que si nosotros le ponemos atención tanto al tema de las políticas públicas, como al tema de comunidades y sus territorios, y al tema de la implementación del acuerdo y la reconstrucción del territorio, yo creo que podemos ir por buen camino adelantándonos en algo a lo que está ocurriendo. Yo quisiera volver un poquito atrás, insistir en el tema de la ley 1448, porque cuando nosotros hablamos de políticas públicas, como que eso es una política que sale del Estado, como que es un Estado neutral, que produce leyes, políticas, etcétera, y se nos olvida que detrás de esas políticas hay correlaciones de fuerzas. Ahí hay correlaciones de fuerzas, que se expresaron en la 1448 y que se van a expresar en la implementación del acuerdo como paquete de políticas públicas, nuevas fuerzas. Es decir, eso tenemos que tenerlo en cuenta, estudiarlo, tenerlo muy en cuenta, porque eso está caminando. La crisis que estamos viviendo nosotros nos tiene que indicar algo, es decir, ese hundimiento de los partidos, el hundimiento de las cortes, todo eso, eso forma parte de la transición de lo que estamos viviendo. No quiero abundar más, pero quiero reiterar mi saludo, mi respeto, mi afecto por esta obra aparecida tan en buen momento, que va a ser una herramienta en el tema de la reforma rural integral, del papel del reconocimiento a las comunidades indígenas y fundamentalmente el proceso de
reconstrucción de los territorios. Desde nuestro encuadre de departamentos, desde nuestro ordenamiento político-administrativo, como que no vemos eso. Los territorios se están reconstituyendo. Se están reconstituyendo. Yo les invito por último a que hagan ustedes un ejercicio que es el de mirar estas zonas campamentarias donde estuvieron albergados los guerrilleros, las zonas de reserva campesina, los PEDET, digamos, la nueva geografía política del país. Mírenlo y ubiquen este trabajo que nos va a dar muchas luces, no solo como el recuento de lo que fue la aplicación de la ley 1448, tan limitada, etcétera, sino de lo que viene. Felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, queremos felicitar a las doctoras Consuelo Ahumada y Telma Cecilia Angarita por la presentación tan clara y didáctica que nos hicieron de su trabajo, que en mi opinión es una invitación provocadora a que ustedes lo lean detenidamente, opinen sobre él y nos ayuden mucho en la transformación de este país, que a la larga es todo lo que buscamos cuando auspiciamos desde la academia cualquier trabajo científico, ya sea de una manera tan sencilla como simplemente la presentación del día de hoy. Y al doctor Darío Fajardo hay que agradecerle la síntesis que logró de sus impresiones sobre el trabajo, que fueron muy valiosas y también nos abre preocupaciones y ideas para continuar con la discusión. No sé si hablamos unos 10 minutos de un par de preguntas, no intervenciones, porque todos ustedes puedan intervenir y tienen para intervenir, pero la idea es hacer un par de preguntas. No sé si la doctora están de acuerdo en que hablamos 10 minutos de pregunta, insisto, preguntas, algo que tenga que ver con las intervenciones que se hicieron. Yo quisiera referirme a lo siguiente. Por actividades laborales y económicas, todos los puentes de las estaciones de Transmilenio están de pordioseros de Veras Catíos y en Veras Chamí. Uno de los expresidentes de la ONI, mi amigo Luis Ebelis Andrade Casama, que es sacerdote, Cumi, mi amigo también senador, Jacanamijoy, Piñacue, Anatolio Quirá, Lorenzo Muelas, y si me pongo a enumerar no termino. Pero lastimosamente los 100 y pico de pueblos indígenas de Colombia, el 12 de octubre de este año se cumplen 525 años del genocidio, que aún no para, va a continuar. Por cuestiones de familia, soy de origen ecuatoriano, viví con muchas comunidades indígenas, donde mis cuasi paisanos, donde mis hermanos mayores. Pero es una infamia. Para traer al Papa hubo recursos. No hay recursos para los pueblos indígenas de Colombia. El genocidio no para. Y quería hacerle una pregunta, una inquietud a la doctora Angarita, cuando se dirige en pasado, no en presente, porque en la Universidad Nacional, en el puente que cruza la 26, hay indígenas en Vera Catío y en Vera Chamí vendiendo productos de marihuana y productos de coca, y yo los veo todos los días ahí, y me da terror verlos, me da rabia, risa, lloro, no sé qué hacer, porque falta un poquito para que esos niños se vayan por los huecos del puente. Yo no quiero extenderme demasiado en mi pregunta, intervención, no sé cómo catalogarla, pero yo soy un ciudadano de a pie, yo no soy antropólogo ni nada de esas cosas, soy un ciudadano de a pie, ya viejo, infartado y todo, y espero pues que estas inquietudes, me preocupo por la problemática social colombiana, porque no es ajena ni la ecuatoriana, ni la de acá, porque me sirve. Ahí muestran a un señor Ricardo Escobar, yo me llamo Nelson Escobar Córdoba, no sé si habrá algo de por medio. Muchas gracias. Bueno, por economía de tiempo no vamos a pedir respuestas específicas a cada uno, sino luego una respuesta general. Si hay otra pregunta.
allá al fondo. ¿Qué pasó? Ah, se apagó. ¿Qué pasó? Parece que se apagó el micrófono. Creo que no se oye. ¿Oíste? ¿Oíste? Habrá una tercera pregunta y si no le damos la palabra a las autoras. A ver, la compañera. Gracias. La pregunta es para la doctora Consuelo. En su intervención nos manifestaba cómo el territorio ha sido reconocido como sujeto de reparación. Y me interesaría mucho saber si, toda vez que en el trabajo ustedes ponen en evidencia un proceso donde estas comunidades han logrado trasladarse hasta su territorio, puede materializarse allí esa reparación de la que usted nos ha hablado, doctora Consuelo. Bueno, entonces le damos la palabra aquí a la doctora, no sé en qué orden. Entonces comienza Telma y luego sigue Consuelo. Sí, señor, el compañero tiene razón. Como referíamos, a pesar de que el retorno de las comunidades que se encontraban en Bogotá, olvidé mencionarlo, hace más de 8 años, pudieron retornar al territorio, han venido presentándose como se señalan en los últimos informes, nuevos desplazamientos de población en ver hacia Bogotá. En relación con la atención y con las condiciones de esta población en Bogotá, es muy importante señalar un aspecto. Uno dice, pobre gente, no le están atendiendo, tienen que estar en los puentes mendigando. Sucede una cosa, el distrito y la unidad de víctimas tienen unos albergues, 2 albergues para la comunidad, están muy pendientes de la situación y en los albergues dan atención en salud, los niños están matriculados en la escuela, las mujeres reciben capacitación y hay acompañamiento psicosocial además de la prestación de otros servicios. La permanencia en los albergues es voluntaria. Entonces, viene presentándose un fenómeno que además cuando yo trabajé con habitantes de calle también lo verificamos, y es, las poblaciones van a los albergues, duermen allí, comen, pero salen a la calle. Y a pesar de que las entidades les han dicho en repetidas ocasiones que no lo hagan, ellos quieren ir a ocupar espacios en la ciudad. No se les puede obligar, no puede ir uno con una patrulla a recogerlos, ni con un... Ellos tienen todo el derecho de estar en la calle si desean, y por la noche retornan al albergue. Entonces, digamos también en justicia con las entidades, es importante anotar que se han estado pendientes del tema, sí reciben atención, sigue realizándose la inversión de recursos en los albergues y en la atención a la población en Bogotá. Pero se presenta ese fenómeno que además tiene también un poco que ver con sus usos y costumbres y con su idiosincrasia. Sí hay una invitación a la población a que no se les preste ayuda en los puentes a esas personas, porque ellos reciben ayuda del Estado, reciben alimentación, reciben hospedaje, están en el censo de población desplazada y están priorizados para recibir atención. Entonces, digamos, también es importante hacer ver esa situación. Como les mencionaba, el fenómeno sigue presentándose y ha habido dificultades sobre todo para la atención en la región, para la ejecución de los planes de acción que se tenían previstos, por diferencias entre los líderes de las comunidades y los conflictos internos que siguen presentándose, pero también por las
trabas burocráticas y la coordinación interinstitucional que sigue siendo deficiente. Bueno, yo creo que las tres preguntas apuntan a un tema de fondo, más allá de si hay coordinación o no coordinación. Yo creo que los asuntos de fondo son políticos. Pues uno puede decir que hay atención a los en Vera, pero también podría decir que hay atención a los habitantes de calle, sí, que están desplazados por toda Bogotá. Indudablemente cuando baja la inversión pública y social ostensiblemente, cuando bajan la proporción de los recursos dedicados a la atención, pues el tema tiene que notarse, es decir, un modelo que privilegia los grandes negocios sobre la atención pública y social tiene que mostrar sus efectos, ¿sí? Entonces, más allá de que se sitúen aquí, que tengan diferencias, siempre las han tenido las diferencias culturales. Quiero saludar aquí a Juan Fernando Rueda, que trabajó conmigo en integración social y que fue, digámoslo así, creo que a través de él me interesé en el tema y empezamos a atender a los albergues en integración social. Y bueno, o sea, esto es un cambio muy importante. No estamos hablando de atención, de si les ofrecen irse a un albergue, no, estamos hablando de políticas más de fondo, ¿sí? Que explican el incremento de los niveles de pobreza multidimensional en Bogotá en el año y medio que lleva el alcalde de la Bogotá Mejor para Todos. Bueno, pero el otro tema es lo que veníamos aquí, lo que plantea Darío en el comentario. Hay una contradicción muy fuerte, la tenemos desde el comienzo aquí, es decir, ¿cómo poner en práctica la ley de víctimas cuando implica, y restitución de tierras cuando implica pisar intereses de poderosos? Eso es lo de fondo, no es si se atienden, si se les da el kit de limpieza, si se les da el kit, si se les manda aquí, si se les manda allá, no, lo de fondo es eso. ¿Cuál es la prioridad? ¿Quién tiene más poder? ¿La Anglo-Gola Chanti? ¿Sí? O la comunidad en Vera, así esté apoyada por estos dos jueces valientes, porque eso no es el caso de todos. Entonces hay una contradicción enorme ahí. Un gobierno que dice, sí, vamos a implementar el proceso de paz, pero hay que reducir los recursos. Lo acaba de decir, lo dijo hace 15 días, pero lo han ido diciendo. Es decir, ¿cómo se hacen estos proyectos sin recursos reales? La chica que me pregunta de atrás, ¿qué pueden hacer los estudiantes? Bueno, ves que la pelea no es específicamente porque los enver, eso forma parte de todo el problema. Si se implementa el proceso de paz, a pesar de todo esto, ¿sí? A pesar del ajuste y a pesar de la oposición de estos sectores tan duros que se oponen a la restitución de tierras, ellos, digamos, la contradicción de la famosa ideología de género, eso para ellos, los sectores duros que controlan la tierra, pues eso es un distractor que les permitió ganar gente y todo lo demás. Lo de fondo es que van a tener que restituir la tierra que usurparon y que van a tener que pagar impuestos. El catastro multipropósito le apunta a eso. O sea, eso es lo de fondo. Lo demás, claro, hay que hacerlo bien y desempeñar bien la función a nivel, digamos, del Estado y todo lo demás, que tampoco se hace, como debía ser, pero lo de fondo es cuál es la prioridad del gobierno, y claramente la prioridad de este gobierno, la fue por un tiempo en el tema de su confrontación con Uribe, tenía que ver con eso, y claro, la confrontación sigue ahí, pero ya la solución es mucho más del lado de la empresa privada, de los grandes inversiones, y está el Anglo-Gola Chanti por encima de un resguardo indígena. Por eso también se cuestiona el tema de las consultas mineras, ¿sí? ¿Cómo se va a parar una consulta minera cuando eso se supone que es desarrollo por encima de cualquier consideración? Así a la comunidad le toque quedarse sin agua, como en el caso de La Guajira, o a la comunidad le toque cambiar el pueblo geográficamente como se plantea para Cajamarca. Entonces yo creo que el tema de fondo ahí, ¿qué hacer? Es, digamos, tener en claro que es un problema muy complejo, ponerse del lado de los sectores que luchan por que esto se materialice, así sea con múltiples problemas, porque los acuerdos de paz tampoco van a transformar el país, ni mucho menos.
sientan las bases importantes para, por lo menos para el campo. Es decir, el catastro multipropósito es importantísimo, ¿sí? Que le digan a la persona cuánta tierra tiene y usted tiene que pagar impuestos sobre esa base. Bueno, eso sería un avance importantísimo. No la revolución agraria, pero sí un avance importantísimo. Entonces, eso es lo que hay que mirar, que es complicado, que va mucho más allá de que el funcionario se levante temprano a trabajar, ¿sí? Y que tiene que ver con estos problemas, que es el problema central del país en este momento. Si este punto, que es el más importante, el primer punto, bueno, junto con el de las víctimas, sale adelante o si se frustra por intereses claramente establecidos, ¿no? En ese sentido, la ley de víctimas es fundamental. Yo no creo que pueda, digamos, no podría decir que ha fracasado ya, es decir, está para seguirla aplicando. Ha ido muy despacio, ¿sí? Se requiere voluntad política y se requiere de que se tome en serio esto como un punto esencial para materializar el acuerdo de paz. ¿Listo? Bueno, les tengo una buena noticia. El libro está a disposición de ustedes ahí gratis. Claro, hoy había en el periódico un artículo que decía qué tan gratis lo que le dan a uno gratis. Pero bueno, está bien. Queremos agradecer a las doctoras Consuelo y Telma la presentación que han hecho el libro, al doctor Darío reiterarles nuestros agradecimientos por sus comentarios, a ustedes por su presencia e invitarlos a la conferencia que tendremos mañana, que nuestro invitado es el presidente del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la República Popular de China, quien disertará sobre las relaciones entre China y América Latina. Bienvenidos mañana a las 6 de la tarde nuevamente en esta sede, en nuestra casa, que es la casa de ustedes. Muchas gracias y nos vemos.